buenos días a todos. Y pues bueno, qué puntuales estamos el día de hoy. Vamos a empezar. Los accidentes pasan, ¿a poco no? Los accidentes pasan y estamos listos para resolverlos. Mira este caso. ¿Qué te genera este caso? Yo creo que por el simple hecho de la empatía, no necesita uno ser odontólogo para que casi te duela, ¿no? Cuando lo ves. Entonces, te genera dolor, pero tal vez desde el punto de vista profesional, si sabes que este es tu paciente, te genera que nervios, te genera incertidumbre, te genera ansiedad de no estar seguro cómo resolverlo, de tal vez aceptas el reto, sabes que va a ser complicado, estás hablando de un central, un lateral, y te da emoción, entonces lo ves desde ese punto de vista. ¿Cómo ves este tipo de casos? Pues bueno, déjame platicarte, vamos a platicar un rato acerca del sector anterior en esta ocasión. Entonces, obviamente, pues bueno, tenemos corto tiempo, pero pues vamos a tratar de aprovechar. Entonces, mira, empezamos con algunas fotografías del paciente. El paciente resulta que se desmayó. Entonces su esposa me escribe por la mañana, me dice, Osvaldo, me recomendaron contigo, mi esposo tuvo un accidente, se partió 2 dientes y pues no sé si me puedas atender. Entonces yo reviso mi calendario, la verdad es que ese día estábamos muy saturados y le digo, bueno, pues vente, mándamelo en la noche, al final de la consulta. Y le pregunto, de casualidad, ¿tienes los pedacitos de dientes? Le pedí que me mandara una foto, me la mandó. Le pregunto acerca de los fragmentos, me dice que sí los tiene. Y le pido que por favor se los traiga a la consulta en la noche. Entonces llega en la noche, tomamos estas fotografías y entonces vamos a resolver el caso. Tenemos los fragmentos, afortunadamente. Yo antes no había resuelto ningún caso como este. De hecho, la verdad, he resuelto muy pocos de este tipo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues veo los fragmentos, los pruebo con los dientes y veo que tienen una buena inserción, que están más o menos completos, tal vez ligeras fracturitas en el esmalte, despostilladitas que se perdieron, pero en su mayor parte, pues pueden funcionar bastante bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Lo primero que hago es tomar una muestra del color con las resinas que tengo. Entonces coloco algunos tonos en el central, unos tonos en el lateral, tomo una fotografía y trato de ver cuál es el tono más parecido al diente natural. ¿Por qué? Porque esta resina va a servir como a manera de cemento de esos fragmentos. Entonces, ahora ya que decidí qué resina voy a utilizar para cementar, y esta resina pues es la que me va a rellenar esos pequeños espacios que tal vez se pudieron haber perdido en la fractura. Entonces, pues bueno, lo primero que voy a hacer es un aislamiento absoluto. Quiero que estos fragmentos peguen lo mejor posible. De cualquier manera, como yo te platicaba, no tenía yo un antecedente de este tipo de tratamientos. Entonces, hablé con el paciente, le dije, mira, vamos a tratar de pegarlos. No sé qué tan bien vayan a pegar, pero en dado caso de que se te lleguen a caer, pues por lo menos me van a servir para que yo te tome un molde y tengamos un excelente duplicado, un excelente encerado, ¿no? Qué mejor que el modelo original del paciente. Entonces, él está de acuerdo, cementamos, bueno, perdón, hago el aislamiento absoluto, limpiamos esos dientes. Fíjate cómo a los lados coloqué un par de bandas metálicas usadas, recicladas, estériles. Es para lo único para lo que los reciclo. Estas bandas pues generalmente las utilizamos para hacer clases 2. Sin embargo, cuando hacemos una clase 2, lo ideal es que tengamos bandas nuevas, que estén pulidas, porque si no, ¿cómo vamos a pulir esa superficie que estamos reconstruyendo? Entonces, colocamos estas bandas para proteger a los dientes vecinos, hice un arenado para limpiar los dientes, luego pues el protocolo adhesivo, el grabado del esmalte, utilizamos un adhesivo de autograbado porque fueron unas fracturas grandes, afortunadamente no hay una exposición pulpar, sin embargo, sí estamos cerca de la cámara y entonces, pues bueno,
mejor no voy a grabar dentina, mejor voy a tratar de ser lo más noble, no irritar de más, los dientes están vitales, ojalá que hasta donde sea si siguen. Y vamos entonces a utilizar un adhesivo autogravante, como es este Optibond Versa. Es un adhesivo que yo utilicé, la verdad, bastante. Ahorita ya tengo entendido que está descontinuado porque viene una generación nueva con algunas mejoras, que es Optibond XTRA Universal. Entonces ya es un adhesivo universal, también en 2 frascos y una opción muy interesante. Entonces, en este caso, pues bueno, no teníamos ese adhesivo, entonces utilizamos Optibond Versa. Hacemos la cementación de los fragmentos colocando el adhesivo, colocando la resina que habíamos escogido y luego pues el terminado y pulido de las superficies y ahí está el caso resuelto. Entonces otra vista, antes y después. Y el día de hoy, si viste el título de la plática, vamos a, bueno, el título decía algo así como productos care para restauraciones anteriores premium. Ustedes saben que, pues bueno, a mí no me gusta hablar de productos como tal, si vamos a hablar de casos, vamos a hablar de cómo aplicamos estos productos, pero pues yo no soy un vendedor como tal de la marca, ¿no? Entonces, estos productos yo los utilizo en mi consulta, me gustan y pues me halaga mucho que me invitan a hablar de ellos, pero vamos a enfocarnos más en la parte clínica que en la parte del material como tal. Entonces, bueno, viendo ese título de la presentación, Restauraciones Anteriores Premium, ¿será esto una restauración anterior premium? Fíjate cómo se ve unos días después, ya con los dientes un poquito más rehidratados. Fíjate los detalles que tienen esos dientes. Cuando vemos la fotografía, hacemos algunos ajustes de color. ¿Cómo observamos la dentina? ¿Cómo observamos ese halo en el borde incisal? ¿Cómo observamos ese ligero translúcido en el esmalte? Unas cuantas nubecitas blancas también. Entonces, ¿será posible que si yo no hubiera recuperado, el paciente no hubiera recuperado estos fragmentos, hubiera podido yo lograr una restauración con este nivel de naturalidad, con este nivel de estética? ¿Qué más premium que lo natural, ¿no? ¿Qué más premium que el esmalte y la dentina? Nada. Entonces, qué bueno que los pudimos aprovechar, pero ¿sería que yo podría lograr esto con materiales? La verdad es que sería muy complicado, ¿no? Igualar a la naturaleza, pues prácticamente imposible, pero vamos a intentarlo y con práctica y con algunos tips, ojalá logremos un buen resultado, ¿no? Entonces, bueno, te enseño otra fotografía del paciente, una fotografía con fondo negro. Y como te platicaba, yo no sabía qué tan bien iba a funcionar. Le tomamos una impresión con alginato para poder generar después ese modelo y una matriz de silicón en dado caso de que los fragmentos se llegaran a perder. Afortunadamente, pues esto fue en 2018 y todo sigue en orden, todo sigue ahí. El modelo ya de plano lo desechamos, lo guardamos los primeros años, pero ya ahorita creemos que esto pues va a seguir funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces, pues bueno, bienvenido a la plática. Si se acaban de integrar, bienvenidos. Vamos empezando apenas. Este fue un caso de introducción. Y pues bueno, esta diapositiva nada más para mencionar algunas cosas importantes. La primera es que las fotografías que van a ver, tanto las dentales como las no dentales, pues son propias. Los casos también son propios. Hay nada más una fotografía que por ahí tomé prestada y ahí se menciona en la misma. Y esta presentación contiene algunos casos a manera demostrativa. Casos que se me hacen que fueron didácticos, que se me hace que podemos aprender de ellos y por eso se los quiero compartir. Sin embargo, son casos que sí les quiero mencionar que no representan las indicaciones del producto por parte de la compañía, del fabricante, en este caso Care, ni de un servidor. Entonces, los hicimos, fueron realizados en beneficio particular del caso y del paciente y con su consentimiento. Entonces, nada más aclarar este pequeño punto antes de seguir y entremos de lleno entonces a nuestra presentación. Como decíamos, el título, Productos Care
para restauraciones anteriores premium. Ok, y vamos a empezar a hablar un poquito de algunos de los materiales de Kerr en el sector restaurativo que tengo en mi práctica. Entonces, el primero, el que está ahí al fondo, es una resina que se llama Sonic Film, y es una resina muy interesante porque es una resina en bloque. ¿Qué es esto de resinas en bloque? Pues resinas que podemos, a diferencia de las convencionales que tenemos que ir colocando por capas, las resinas en bloque yo puedo colocarla de una sola intención en incrementos dependiendo de la marca y muchas veces de algunas situaciones del caso, de 4 hasta 5 milímetros. Entonces, esta resina que ven al fondo es una resina en bloque, es una resina de una consistencia viscosa, es decir, una consistencia que yo la puedo modelar, pero lo interesante de la resina es que cuando yo la conecto a esa pieza de mano genera una vibración sónica, y esto cambia la viscosidad de la resina, haciéndola mucho más fluida. Entonces, esto me permite que cuando yo estoy activando la pieza, puedo rellenar mi cavidad de una manera uniforme, como si fuera una resina fluida, que se adapta bien a la caja que lo contiene, ¿no? A la cavidad que lo contiene. Pero una vez que yo desactivo el pedal y desactivo mi pieza de mano, entonces cambia nuevamente, se vuelve viscosa y yo puedo modelar la resina. Entonces es una resina muy interesante. El otro producto que tenemos ahí se llama Optibond Universal. Entonces tiene poco en México. Les soy sincero, todavía no lo tengo, pero son productos de alta tecnología, son productos innovadores y son productos que han sido diseñados pensando en simplificar, ¿no? Entonces, a comparación de una resina convencional, pues esta resina en bloque me vuelve más simple la colocación en una sola capa, tengo menos riesgo de burbujas, tengo que fotocurar menos veces, me ahorra tiempo, entonces simplifico con esta resina. Lo mismo con un adhesivo universal. Este adhesivo, por ejemplo, pues es un adhesivo con el que yo puedo hacer grabado de dentina, puedo no hacer grabado de dentina, puedo utilizarlo en diferentes tipos de sustratos, en metal, para restauraciones directas, indirectas, circonia. Entonces, te vuelves la vida más simple, porque pues si una cosa sirve para todo, pues ya, ¿qué más quieres, no? Pero, bueno, y entre más simple, pues menos margen de error tenemos, ¿no? Entonces, vamos a ver este caso se coló porque este caso no es un caso de anteriores, pero lo vamos a ver nada más a manera demostrativa. Fíjate, es un caso, la verdad, bastante complejo, aparentemente no tanto, pero no tienes idea de cuánto me costó, tuve que estar pensando cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque es una paciente que le hacen un tratamiento de conductos, tiene una resina oclusal, pero con una extensión hacia mesial, una clase 2, y además tiene una lesión en la cara vestibular, tiene también una lesión en la cara lingual. Entonces, déjame mostrarte. Ok, esta es la cara lingual, esta es la cara vestibular. Entonces tengo lesiones por todos lados, tengo que restaurar por todos lados. La paciente, además, vi que se ve así de sucio, perdón, porque empezó a decirme que tenía sensibilidad en los premolares, entonces le tuvimos que embarrar ahí un barniz de fluoruro para tratar de que no tuviera la molestia durante el tratamiento. Y entonces, pues bueno, una vez limpias las cavidades, procedimos a restaurar. Pero esto, pues tengo que restaurar por todos lados. A lo mejor en otros tiempos tal vez le hubiera hecho una corona, ¿no? Sin embargo, pues ahora quiero ser mínimamente invasivo. Y como es un caso complejo, pues voy a tratar de simplificar en mis protocolos de restauración. Entonces voy a utilizar un adhesivo sencillo de usar, que no te necesite muchos pasos. Voy a utilizar una resina que no necesite muchos pasos, como los que les acabo de presentar. Entonces, restauro vestibular, restauro lingual y luego coloco mi banda matriz, restauro interproximal y oclusal. Limpio, pulo y ese es el resultado final. Entonces, una restauración bien hecha, una restauración funcional, pero yo podría llamar a esto una restauración premium. ¿Será que este material, esta resina en bloque, las resinas en bloque en general,
no nada más esta, serían materiales que yo puedo utilizar en el sector anterior para hacer una restauración anterior premium. ¿O tendré mejores opciones? Bueno, esta resina, por ejemplo, que ven al fondo, es una resina que nos ofrece pocos tonos, entonces debe tener a lo mejor unos 5 o 6 tonos. Nos ofrece una sola opacidad, quiero decir, no puedo tener yo esmalte y dentina y bodies, no, es una sola opacidad. Entonces, pensando en el sector anterior, ¿sería mi mejor opción? Definitivamente no, definitivamente. Además, son resinas que generalmente son más sensibles a la luz, entonces también me va a dar menor tiempo de trabajo y no sería la mejor opción. En el caso anterior, fueron excelente opción, pero para dientes anteriores, creo que hay otras opciones, ¿no? Entonces vamos a empezar a ponernos de acuerdo. ¿Qué es premium? Bueno, si lo buscamos en el diccionario dice que algo premium es algo que es o se considera de una calidad superior en comparación con otros. Si yo te muestro estas fotografías de estos dos autos, ¿cuál de estos será un auto premium? Escuchamos mucho esa palabra en autos, ¿no? La escuchamos en, no sé, por ejemplo, si vas a comprar un boleto de avión, pues te dicen, ¿quiere Premier? ¿Quiere tarifa clásica? ¿Quiere económica? Lo escuchamos hasta en la gasolina, ¿no? Ya ahorita tienen otros nombres, pero pues generalmente regulares y premium. Entonces es un término que lo utilizamos en varias situaciones, pero es común en los autos, entonces quise poner ahí algunos ejemplos en cuanto a los autos. Y pues bueno, yo creo que de aquí pues decimos el de la derecha, ¿no? El de la derecha es el que consideramos que es un auto premium. Si se alcanza a ver el logotipo ahí en el volante, pues sabemos que es una marca reconocida, una marca que no es costosa. Me gustaría decirles que es mío, la verdad es que no, nomás me subí y me tomé la foto. Y el siguiente va a ser el mío, el siguiente sí es el mío. ¿Qué pasa ahora si comparamos este auto de la derecha con este nuevo auto? Ese sí es el mío, sí, cómo no. Este es un Rolls Royce. Entonces, ve los interiores, interiores hechos con madera, con incrustaciones metálicas, volante en piel, que seguramente va a ser una piel muy fina de no sé qué rayos. Entonces, ahora, ¿cuál es el auto premium si comparamos estos dos? Entonces, premium puede ser algo relativo, o sea, no estamos hablando de algo absoluto, de que yo les tenga que decir, miren, si quieren hacer restauraciones premium, tienen que usar este material y tienen que usar esta técnica. No, simplemente buscamos hacer el trabajo lo mejor posible. Entonces, ¿cómo sería un auto premium? Si tú te vas a comprar un auto premium, si tú quieres comprarte un auto de estas marcas tipo Audi, BMW, Mercedes, ¿cómo sería? Bueno, pues primero, quieres un auto que sea bonito, ¿no? Entonces, si vas a invertir, si vas a gastar una cantidad fuerte de dinero, pues quieres algo que se vea padre, que se vea bonito. Entonces, alta estética. ¿Qué otra característica tendría? Confiable. ¿Qué pasa si es un auto muy bonito, pero resulta que te deja parado a mitad de la carretera? Pues no, tú quieres un auto que te dé la seguridad de que va a estar funcionando en cualquier situación, ¿no? Confort. Quieres un auto que sea cómodo, que tenga prestaciones, obviamente, pues aire acondicionado, que sus asientos de piel, etcétera, etcétera. ¿Qué otra característica podríamos buscar en un auto premium? Durabilidad, ¿no? Entonces, no quiero un auto que a los 2 años empiece a tener fallas. Entonces, si estoy invirtiendo, pues pienso que va a ser algo que me va a poder durar durante varios años. Que tenga última tecnología. Imagínate que me subo al Rolls Royce, pero pues trae un radio de cassette. Pues no, ¿no? Entonces tiene que tener su Bluetooth, su Apple CarPlay, sus pantallas, todas las prestaciones. Imagínate que me meto al auto y que tengo que encenderlo con las llaves tradicionales que metíamos y no tiene algún encendido botón, pues algo más moderno, ¿no? Entonces tiene que ser un auto de última tecnología, un buen desempeño. Entonces sí, quiero un auto que
que sea rápido, que si quiero hacer un rebase, pues tengo una buena aceleración y que esté hecho con materiales premium, ¿no? Entonces, si yo estoy comprando un auto costoso, un auto de gama alta, pues esperaría que tenga unos acabados que vayan acordes a lo que me está vendiendo la marca, ¿no? Entonces, que los plásticos pues se vean de buena calidad, que tenga detalles, no sé, en metal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que te puedas imaginar. Ahora, ¿qué pasa si esto que lo escuchamos más en los autos, pues lo pasamos a mis restauraciones anteriores? ¿Cómo sería una restauración anterior premium? Pues bueno, creo que muchas cosas son compatibles, ¿no? Tendría que ser una restauración estética. Entonces, en el sector anterior, la estética es de las cosas más importantes para el paciente. A lo mejor un paciente podría sobreponer incluso la estética a la función. Entonces, hay pacientes que funcionan perfectamente bien y que llegan al consultorio queriendo carillas porque pues buscan algo más, ¿no? Tiene que ser una restauración confiable. Imagínate que el paciente está en medio de una cena y la restauración se le cae y lo dejamos chimuelo, pues no, eso no sería una restauración premium, entonces tiene que ser confiable. Tiene que tener confort también. ¿Por qué? Pues tiene que tener un buen pulido, no tiene que tener excedentes que haga que el paciente se esté lastimando la lengua, sintiendo ahí esas filos, esas irregularidades. Tiene que ser algo durable también. El paciente pues espera que no sea algo que se le vaya, que vaya a tener que renovar a los pocos meses. Última tecnología, por supuesto. Entonces, si yo voy a hacer una restauración anterior premium, pues no la voy a hacer con una resina de hace 10, 15, 20 años, ¿no? Un buen desempeño, entonces que funcione adecuadamente, que yo pueda hacer mi vida normal con ellas, sin temor a que se vaya a fracturar, desprender, y que esté hecha con excelentes materiales, ¿no? Entonces, ¿será que las restauraciones anteriores premium son un lujo o una necesidad? Yo creo que estas características premium, pues serían características que todos debemos de buscar, ¿no? Que a nosotros como pacientes nos encantaría recibir y entonces, ¿por qué no como profesionales? Pues tratar de dárselas a nuestros pacientes. Si nosotros no tenemos materiales de buena calidad, no tenemos técnicas de buena calidad, no somos odontólogos de buena calidad, pues entonces pasan situaciones como estas, ¿no? Vean estas restauraciones, la verdad no son muy antiguas, tengo entendido que tienen más o menos un par de años, y sin embargo ve los desajustes que tienen. Son restauraciones que le puedes cambiar la vida al paciente, le puedes generar unas inseguridades tremendas, ¿no? Los pacientes dejan de reírse cuando tienen esto. Entonces, vean en cambio estas restauraciones. ¿Serán estas restauraciones premium? Si te fijas, no es el caso más estético del mundo. Sin embargo, las restauraciones están cumpliendo con varias de esas opciones y son mucho mejores que las anteriores, ¿no? Entonces, ve el antes y el después. Y pues bueno, para hacer estas restauraciones, pues utilizamos algunos de estos materiales premium. ¿Cómo me voy a asegurar yo de que una restauración no se me vaya a desprender? Especialmente estas restauraciones cervicales. Las restauraciones cervicales son de los más grandes retos. Cuando nosotros hacemos una clase 1 posterior, esa clase 1 posterior es muy difícil que se caiga. Ya si se te cae estás haciendo las cosas muy, muy mal. Pero cuando hablamos de restauraciones cervicales, muchas de las pruebas de los estudios que se hacen comparando adhesivos se hacen precisamente en este tipo de restauraciones porque tienen poca retención. Además, estás adhiriéndote a dentina, estás adhiriéndote en un diente que generalmente tiene cierto grado de trauma. Obviamente, hay que atender factores etiológicos porque si no las cosas van a fallar. Pero, bueno, aquí que tenemos que hacer el cambio de estas restauraciones, pues, ¿qué adhesivo voy a utilizar? Voy a utilizar un adhesivo simple, un adhesivo sencillo. Lo puedo hacer y es muy probable que funcione y que funcione bien. Pero si yo quiero ir un paso más allá y hacer mi trabajo lo mejor posible, pues puedo recurrir a este tipo de adhesivos que se llaman Gold Standard, ¿no?
Entonces, los adhesivos que tienen ya una gran cantidad de años y estudios que prueban su eficacia, como este que es Optibon FL, que es un adhesivo que tiene más de 20 años y que sin embargo es de los pocos adhesivos de cuarta generación, es un adhesivo tradicional en el que yo tengo que agregar esmalte y dentina, y a pesar de que ya los adhesivos han evolucionado y han salido nuevas eh, generaciones con ciertos beneficios, con ciertas ventajas y que los vuelven más simples, este es un adhesivo que sigue estando en el mercado, que yo espero que pues muchos de ustedes lo compren porque yo no quiero que Kert lo saque del mercado, entonces pues cuando lo dejamos de comprar pues es cuando se empiezan a ir, ¿no? Pero este adhesivo se ha mantenido por muchos años porque es garantía, entonces es una excelente opción para hacer restauraciones como esta. Y vamos a utilizar una resina también bastante buena. Entonces, si te acuerdas en el ejemplo del Rolls Royce, el Rolls Royce es un coche totalmente premium, es un coche que, pues la verdad, por ejemplo, yo en México creo que nunca he visto. Y, y la verdad es que son autos con mucha tecnología, sin embargo, tú viste que siguen teniendo acabados de madera, siguen teniendo acabados metálicos, porque hay cosas que todavía podemos conservar. Entonces, lo mismo en nuestras restauraciones. Tenemos un adhesivo que es garantía, que funciona perfectamente bien, pero ya si hablamos de una resina, pues si yo estoy pensando en la cuestión estética, pues mejor tener una resina universal, una resina de última generación, como es esta, Harmonize, que es una resina que me va a dar, es de tecnología nanométrica, tiene un efecto como camaleónico, le llaman. Entonces, esta propiedad de estas nuevas resinas universales, que muchas veces con pocos tonos podemos lograr buenos resultados en muchas situaciones. Afortunadamente, Harmonize no tiene pocos tonos, nos ofrece una gran gama de tonos y opacidades. Entonces, nos ofrece dentinas, esmaltes. Y bueno, no les voy a hablar mucho del producto, finalmente ahí están los folletos y la gente de Kert también los puede asesorar en cualquier duda que tengan. Entonces, esto está tomado de alguno de los folletos de la compañía, pero es un material restaurador bastante bueno para tratar de imitar esa naturaleza como platicábamos hace un rato, ¿no? Entonces, aquí estas restauraciones fueron hechas con la Harmonize y pues tratando de duplicar esos translúcidos, esos mamelones, esos halos y todas esas características que vemos en el sector anterior. Y bueno, vamos con otro par de casos. Entonces, les digo, no les hablo mucho del producto, la información ahí está, pero créanme, es una resina que tiene buena manipulación, tiene excelente brillo y pulido, tiene muy buenas capacidades en cuanto al color, buena resistencia, partículas de circonia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos con este caso. Ve la radiografía. Entonces, en la radiografía tenemos una corona que está con algunos problemas de ajuste, perdón. Estaba tratando de manejar esto con mi control para hacer un poquito de aumento, pero no, creo que mi control no se conectó bien. Entonces, bueno, tenemos en la radiografía, vemos hacia mesial que la corona está presentando un desajuste, entonces es una corona que tenemos que cambiar, es un diente que no tiene endodoncia. Entonces, lo primero que voy a hacer es un aislamiento absoluto. ¿Cómo, doctor? ¿Qué flojera? ¿Un aislamiento absoluto para quitar una corona? Bueno, dice el doctor Víctor Guerrero, maestro, maestrazo, que con el aislamiento absoluto vemos mejor lo que hacemos y hacemos mejor lo que vemos. Entonces sí, aunque sea quitar una simple corona, fíjate cómo cuando yo coloco el dique me retrae las papilas y yo puedo ver ese desajuste que clínicamente no se veía previo a la colocación del dique. Entonces yo puedo ver mejor, yo puedo ser más preciso, puedo hacer un corte de la corona, porque para quitar estas coronas, pues yo las corto, no las vamos a sacar a puro jaloneo, ¿no? Corremos el riesgo de dañar al diente, al muñón. Entonces, para hacer un corte preciso, pues yo tengo que tener una buena visibilidad. No me quiero estar peleando con el labio, no me quiero estar peleando con la lengua de repente si se me quiere atravesar. Entonces, mejor aíslo, me olvido de los tejidos, corto con cuidado a la corona, retiro la corona, esto es como me encuentro el diente,
Afortunadamente no estaba tan mal. Yo el ajuste radiográfico me asustó un poco más, pero la verdad es que el diente estaba en relativas buenas condiciones. Sí traía un poco de lesión de caries, tejido reblandecido allí hacia la parte mesial. Entonces, pues bueno, valoré la opción entre reconstruirlo o simplemente retallar, repreparar, bajar un poquito esa línea de terminación y afortunadamente con eso fue suficiente. Entonces, fíjate cómo gracias a que yo aislé, tengo mi diente listo por si yo hubiera tenido que reconstruir o por ejemplo, ahorita que voy a repreparar y que voy a tener dentina que acabo de cortar, pues hay un concepto que se llama sellado dentinario inmediato, el cual me dice que el mejor momento para que yo coloque un adhesivo en mi dentina es cuando está recién cortada. ¿Qué pasa si yo no hago sellado dentinario inmediato? Le coloco un provisional, mando al paciente así, pues el día que yo quiera adherir, ese provisional pues me va a dejar restos de cemento que me van a contaminar mi dentina. Si el provisional se le cae al paciente, pues se va a contaminar con saliva, con pigmentos, con cálculo. Entonces, cuando yo tengo mi dentina recién cortada, es el mejor momento para colocarle un adhesivo, que este adhesivo penetre bien y que tenga buenos valores de adhesión. ¿Y qué adhesivo yo voy a colocar? Pues prácticamente yo les digo que cuando yo hago un tratamiento como este, de una corona, en la que quiero hacer sellado dentinario inmediato, para mí la única opción es Optibond FL. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está hablando para Kerr y le pagan y por eso nos recomienda este producto. No, la verdad es que no, la verdad es que para mí es el único, porque de otra manera, si yo utilizo otro adhesivo, este adhesivo tiene una alta carga. Optibond FL es un adhesivo con carga, es casi una resina fluida, por decirte así, nada más a manera comparativa, ¿eh? No, no lo es, pero para que te des una idea, es un adhesivo con carga y la verdad es que no hay otro adhesivo en el mercado que tenga la cantidad de carga que este. Entonces, ¿de qué me sirve que tenga carga? Pues bueno, yo voy a colocar el adhesivo, pero cuando yo ya vaya a cementar mi corona, ya tomé mi impresión, puse mi provisional, tengo mi corona lista para cementar, ahora, ¿cómo me pego a ese diente con adhesivo? Pues bueno, para pegarme a él, tengo que hacer un arenado para volver a activar ese adhesivo, esa resina y poderme adherir adecuadamente a él. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo un adhesivo universal y de una capa muy delgada, con poca cantidad de relleno, que cuando yo arene, pues me voy a llevar totalmente ese adhesivo? Si no tengo un arenador, por ejemplo, tengo que utilizar una fresa y también me lo voy a llevar. Entonces, por eso, ahora hay otra opción, probablemente algunos de ustedes estén diciendo, pues sí, pero también puedes hacer resin coating. Resin coating es una alternativa al sellado dentinario inmediato, donde sí puedo utilizar un adhesivo universal, pero luego tengo que reforzar con una resina fluida. Y aquí ese es el problema, que cuando yo tengo un diente preparado y quiero ponerle un universal y luego quiero colocarle una resina fluida, pues a lo mejor me voy a comer la línea de terminación, ¿no? Entonces necesito yo generar algo con una capa más delgada y por eso en lo personal, tal vez para overlays, sí puedo hacer resin coating y me gusta y puedo inclusive hasta preferirlo, pero para un diente preparado para una corona, mi opción es definitivamente sellado dentinario inmediato. ¿Y por qué hacer sellado dentinario inmediato? Pues como te decía, para tener mis mejores valores de adhesión. Entonces, fíjate que es un muñón corto, no es un muñón demasiado largo que me vaya a ofrecer mucha retención mecánica. Y yo quiero hacer una restauración premium, entonces quiero darle al paciente lo mejor que esté en mis posibilidades. Entonces, este es el día donde vamos a cementar, como platicábamos, hacemos un arenado, cementamos la corona, bajo aislamiento absoluto también. Vean ahora el sellado, antes y después. Y bueno, un caso sencillo de rutina, nada espectacular, pero el diente, pues bueno, conservó la vitalidad gracias a que también yo lo estuve cuidando. No hubo necesidad de tratamiento de conductos. Y este es nada más la introducción a este otro caso. Mismo paciente, pero es el diente contralateral. Entonces, este caso, el paciente llegó en 2016. Y en 2016 se le fractura una corona que tenía
Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Puedo salvar ese diente? ¿Le tengo que colocar un implante? Yo creo que lo puedo salvar. ¿Y cómo lo voy a salvar? Pues bueno, tiene un poste, puedo tal vez aprovecharlo y adherirme a ese mismo poste, podría cambiarlo. Entonces tenemos un poste que va anclado en el conducto radicular. Voy a hacer una reconstrucción y luego le pongo su corona. Ahora, ¿será que esto va a funcionar? ¿Has escuchado de el concepto que se llama efecto férula? Entonces, yo puedo reconstruir, muchas veces decimos, si se puede aislar, se puede salvar. Pues sí, pero hay que agregarle otras condiciones, no es nada más de que si yo lo aíslo, lo salvo. Este diente tendría un pobre pronóstico así, restaurado de esta manera. ¿Por qué? Porque la corona va a estar sostenida de puro poste y de reconstrucción. No va a tener soporte en diente. Entonces, todas esas fuerzas de masticación van a generar presión en esta reconstrucción, presión en los materiales restauradores, y eso puede desencadenar pues un desprendimiento con una futura filtración o una fractura. Entonces, en su lugar, ¿qué puedo hacer para mejorar el pronóstico de esta restauración? Pues yo tendría que agarrarme de diente. Fíjate ahí cómo con un tono naranja un poquito más oscuro se hizo un alargamiento coronario, una simulación de un alargamiento coronario, donde yo expongo diente sano para que mi corona vaya agarrada por lo menos de 2 milímetros de diente sano y que la fuerza de oclusión, de masticación, pues vaya hacia la raíz, hacia el diente y no nada más hacia la reconstrucción. Entonces, esto tendría un mejor pronóstico. Yo le explico esto al paciente. Ahora sí que más que el poste inclusive está, podríamos omitirlo, podríamos no colocarlo. Si yo tengo un buen efecto férula, ese es el principal factor para que mi restauración funcione a lo largo del tiempo. Entonces, del lado izquierdo yo no tengo efecto férula, aguas, peligro, riesgo. Tampoco me gusta a mí decir cosas absolutas, ¿no? No me gusta decir, eso va a fallar. No, yo no sé si va a fallar o no va a fallar, pero el riesgo es alto. Si yo adopto el protocolo del lado derecho, pues el riesgo va a ser mucho menor. Entonces, pues bueno, como te platicaba, 2016. ¿Y qué pasó con este paciente cuando yo le explico todo esto y le digo, señor, vaya con su periodoncista, dígale que lo valore para un alargamiento coronario? Es un señor de 75 años. Entonces me dice, sí, yo voy. Pues bueno, pasaron 4 años y el paciente nunca fue. En esos 4 años yo le hice 4 o 5 provisionales, no sé, le hice muchos provisionales. Hasta eso el señor los pagaba, no tenía problema por eso. Pero hasta yo me sentía mal de tanto provisional y de que se le caían, se le fracturaban, porque esos señores que no les interesa mucho andar cuidando provisionales, ellos quieren vivir su vida tranquila. Entonces, llega el 2020, se viene la pandemia, el señor no quiere hacerse el alargamiento coronario, ¿qué hago? ¿Le hago la corona definitiva? Pues puedo hacerlo, pues si el paciente de plano no va a agarrar la onda y pues está de acuerdo de que hay ciertos riesgos, pues a lo mejor ya le hago la definitiva para que no ande batallando con provisionales, ¿no? Pero yo tenía la esperanza de convencerlo, tenía la esperanza de que probablemente ya cuando la pandemia estuviera más controlada, pues él ya finalmente se hiciera la cirugía. Y entonces busqué otra alternativa. Entonces el paciente me llegó otra vez con el provisional caído, fracturado, roto, perdido, no recuerdo. La encía ya se había montado un poco en mi línea de terminación. Entonces lo que hice fue hacer una pequeña gingivectomía con un electrobisturí para volver a destapar esa línea de terminación. Hice un aislamiento absoluto y decidí hacerle algo que pues a lo mejor es una medio loco, pero le hice una corona directa de resina. ¿Por qué una corona directa de resina? Porque los provisionales ya nos habían fallado mucho y porque una corona definitiva pues era hacerlo gastar en algo que tal vez no tenía el mejor pronóstico. Entonces el paciente estuvo de acuerdo, le dije, mire, vamos a intentar esto, ¿qué le parece? Y me dice, sí, está bien. Entonces pues bueno, hice con la misma matriz que utilizamos para hacer el provisional, pues la corto, hago mi concha palatina, luego empiezo a reconstruir las paredes interproximales y le hice una corona totalmente de resina de manera directa.
Este es el resultado previo al pulido y al terminado. Para pulir y terminar, corto el dique para poder hacer un pulido también muy cercano a la región cervical, no dejar excedentes. Entonces, esa es la restauración. Fíjate cómo ahí se ve la electrocirugía. Esto fue en 2020. Un año después, así se ve la restauración. Entonces, el paciente ahora ya no quiere hacerse el alargamiento, ya no quiere hacerse corona, no quiere hacerse nada. Pero bueno, pues ya le estamos brindando un provisional que a lo mejor le va a durar un tiempo más prolongado, ¿no? Entonces, esto está en 2022. Antes y después. Y vamos con este último caso. Ahora, como mencioné en las primeras diapositivas, quiero aclararte que no te estoy sugiriendo que hagas con las resinas de Kerr coronas directas. No, son casos demostrativos, son casos en los que podemos aprender y sacar información, pero no es una indicación del fabricante el hacer coronas directas. Entonces, son casos que los colocamos en la presentación para aprender, para tener toda esa información. En este caso que sigue es más detallado, pero también está en las mismas condiciones, ¿no? Es una paciente que me remite el ortodoncista en 2018. Quiere que le cambie esa corona, que le pongamos una corona probablemente de resina transicional que nos funcione durante el tratamiento de ortodoncia. Entonces, la paciente me llega, yo quise hacer un diagnóstico porque para pensar en hacer alguna restauración premium, pues yo tengo que desde el principio tener todo el cuidado que pueda, ¿no? Entonces, vamos a hacer un buen diagnóstico, tomé fotografías intraorales, tomé algunas fotografías del desempeño de sus labios en sonrisa, en reposo, etcétera. Y entonces, pues bueno, yo veo que vamos a hacer el análisis, veo que su labio en reposo muestra una cantidad adecuada para una paciente joven como lo es ella. Entonces está mostrando más o menos 4 milímetros, digo, creo que está bastante bien. Seguimos con nuestro análisis, vamos a ver ahora la proporción de los dientes. Son dientes con buena proporción, están muy anchos, están muy altos. Pues bueno, al colocar unos contornos y medir la proporción de los dientes, me doy cuenta que están en una proporción adecuada, 76%. Sabemos que la proporción ideal puede ser entre 75 y 85%. Entonces, en cuanto a proporción, también están bastante bien. Obviamente, lo que no están bastante bien, y pues a lo mejor no necesitábamos hacer todo este show, pero bueno, como sea, vale la pena para el diagnóstico, es en la proporción de los dientes incisivos contra los laterales y caninos, ¿no? ¿Qué tanto se tienen que mostrar laterales y caninos? Pues bueno, por el apiñamiento que tiene la paciente, vemos que efectivamente, pues tienen poco espacio los laterales y también por ende los caninos. Eso se va a solucionar con la ortodoncia, esperamos. Y entonces, pues bueno, ahí sí hay unos contornos, un diseño de sonrisa sencillo, nada más a manera de comunicación. Tomamos algunas medidas que le compartí al ortodoncista a manera de sugerencia, nada más porque, pues bueno, él es el responsable y el experto en el caso. Y pues bueno, aquí yo le mandé un escrito donde le mandaba mis observaciones, le decía que, pues bueno, que sugiero retirar la corona del 11, valorar cómo está el muñón, repreparar ese muñón, colocar una corona provisional. En esa ocasión yo le sugería que probablemente podríamos hacer un núcleo de circonia para tratar de opacar y cubrirla con resina. Y pues bueno, le doy ahí mis observaciones. Entonces la paciente viene a que cambiemos esa corona. Yo hago mi aislamiento absoluto, ya platicamos un poquito de las ventajas de aislar para quitar coronas. Y al momento que estoy quitando la corona, se viene con todo el poste, un poste que ya estaba filtrado, que estaba en bastante mal estado. Y ahora esto es lo que tengo. Tengo lo que viene siendo prácticamente un resto radicular, un diente contaminado. Entonces, ¿qué es lo que hice este día? Limpié un poco, le coloqué un provisional metido ahí un poquito adentro del conducto para evitar que se desaloje, porque obviamente no trae ninguna retención externa. Entonces, y le digo, ¿sabes qué? Ve a que te valore el endodoncista, a ver si no hay que repetir esa endodoncia, y ve a que te valore nuevamente tu ortodoncista que te remitió conmigo, porque ese diente
Nuevamente platicando del efecto férula, no tiene efecto férula, y a pesar de que está aislado y yo lo puedo reconstruir, esta restauración va a tener mucho riesgo de falla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, en el caso anterior, yo sugería un alargamiento quirúrgico para el paciente anterior, que era un paciente de 75 años, que pues era difícil pensar en que se pusiera ortodoncia, y como sea, hay que decírselo al paciente, el paciente es el que tiene que elegir. Y en este caso es una paciente que me remite el mismo ortodoncista, ¿no? Entonces podemos hacer una extrusión de ese diente para tener ese efecto férula. Entonces le coloqué su provisional, la paciente fue a interconsulta, el endodoncista me dijo adelante, la endodoncia no tiene problemas, sí estaba contaminando, pero no hay lesión, entonces pues bueno, sigue adelante. Y el ortodoncista me dice, está bien, colócale ahí una corona que yo pueda generarle tracción sin que se despegue y hacemos la extrusión. Entonces la paciente regresa, yo vuelvo a hacer aislamiento. Ahora ve el diente. Es un diente muy dañado, muy maltratado, ha sufrido mucho. Entonces, pues bueno, ya lo tengo con su aislamiento. Si te fijas, inclusive tiene algunas fisuras. Esto lo platicamos con la paciente, le hablamos de los riesgos. La paciente quiere conservarlo. El ortodoncista quiere conservarlo porque no es el momento ideal tampoco para colocar un implante cuando él tiene que generar tantos movimientos, ¿no? Entonces, pues bueno, de común acuerdo con todos, sabiendo riesgos, beneficios, decidimos conservarlo. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a reconstruir? Le pongo un poste metálico, como el que traía, con esas fisuras que ya tiene, un poste tan rígido que toda la fuerza que genere, pues la va a transmitir a una raíz delgada, no sé si sea la mejor opción, ¿no? Le pongo un poste de fibra entonces. ¿Qué pasa con un poste de fibra? Ve todo el espacio que le queda alrededor. Todo ese espacio va a estar soportado por cemento que no tiene las mejores propiedades físico-mecánicas, por cemento que puede tener ahí una burbuja que también favorezca la propagación de alguna fractura en un futuro. Entonces, pues bueno, se puede, ¿eh? Y el que decida hacerlo, está bien. Yo creí que había una mejor opción. ¿Y cuál es la mejor opción? Pues a lo mejor puedo tener sí un poste de fibra, pero anatomizarlo, personalizarlo con resina para que se adapte mejor a mi conducto. Entonces tomé un poste de fibra translúcido, le empiezo a colocar resina, coloco un aislante, glicerina en el conducto para que no se me vaya a quedar pegado, coloco resina en el poste, lo llevo adentro del conducto, esa resina pues copia la parte interna, ahí está, y ahora lo voy a cementar, pudiendo tener una capa más delgada de cemento, pudiendo tener un buen material parecido al módulo de flexión de la dentina, por lo menos más parecido que algo más rígido como un metal o una circonia, ¿no? Y entonces, pues ahora lo voy a cementar. Colocamos el cemento, cementamos el poste y reconstruimos con resina el muñón. Y aquí tenemos ya nuestra nueva preparación. La paciente le tomamos una impresión, le mandamos a hacer un provisional al laboratorio. Creo que fue un provisional termocurado, creo que no fue de resina, porque queríamos irlo cortando para extruirlo, ¿no? Entonces, pero ve, un diente no en las mejores condiciones, sin efecto férula. Ese es el provisional, con una anatomía muy buena, la verdad, muy buen trabajo del laboratorio. Y entonces, pues bueno, la paciente va con el ortodoncista para su extrusión. El ortodoncista le pone todos sus brackets de una vez, empieza a hacer la extrusión del diente, me la remite para que yo vaya recortando ese provisional y vaya también dándole mi opinión acerca de qué tanto se tiene que extruir. Y bueno, todo iba bien y de repente, ¿qué sucede? Pues otra vez, pandemia, ¿no? Entonces llega la pandemia, la paciente se pierde, deja de venir conmigo, deja de ir al ortodoncista y regresa
pues tiempo después, hace pocas semanas, este es un caso la verdad bastante reciente, entonces regresa hace poco, ya con algunos brackets despegados, quiere retomar su tratamiento de ortodoncia. El ortodoncista me dice, oye, pues ya, yo creo que ahora sí ya está listo el diente. Yo la verdad es que considero también que ya tenemos mejor efecto férula. Entonces me dice, ábrasle su restauración ahora sí transicional, hazle ya su corona de resina. Y pues bueno, vamos a hacerla. Pero ¿cómo la voy a hacer? ¿Cómo la voy a hacer cuando la paciente trae brackets pegados a los lados? ¿Podré yo tomar una impresión que no se distorsione, una impresión fiel? ¿O quitamos esos brackets, pero pues esos brackets de cristal se van a romper cuando yo los quite, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo ideal? ¿Cuáles son las opciones que tengo? Pues bueno, yo me pongo a pensar y en eso recuerdo aquel caso que les platiqué y que pues afortunadamente sigue funcionando. Y digo, pues puede funcionar. Platico con la paciente está de acuerdo. Y entonces, pues bueno, vamos a hacer algo similar. Entonces, primero vamos a determinar el color. Entonces, para determinar el color, lo que voy a hacer es que voy a colocar unas muestras de las resinas que yo considero que pueden funcionar para poder evaluar si son parecidas a mi objetivo. Entonces, voy a colocar la resina más blanca que me ofrece el sistema Harmonize, que es una dentina XL. Tengo que utilizar una dentina para que sea opaca y me alcance a ocultar esos tonos desfavorables que están al fondo. Pero la XL, pues es una resina generalmente para dientes con blanqueamiento o que queremos llegar a esos tonos bleach, que la paciente pues no es su caso. La verdad es que sí tiene un tono bastante claro, no se nota tanto en algunos dientes porque ya la resina de los brackets ya ha cambiado un poco de color, pero la paciente originalmente tenía un tono bastante claro. Entonces, pues bueno, decidí utilizar la resina más blanca en tono, en opacidad de dentina para tratar de ocultar el fondo y luego cubrirla con un esmalte que le va a dar ya un poquito tono más cálido con un B1. Entonces, esto, lo ideal es hacerlo con fotografía. ¿Cómo tomas el color si no tienes una fotografía bien calibrada? ¿Qué haces? ¿Con la luz de tu consultorio o sacas al paciente a la luz natural? Pero ¿qué pasa si está nublado? ¿A poco el entorno también no te genera reflejos y te cambian los tonos de la luz natural? ¿O lo vas a poner en el rayo del sol directo? Entonces es complicado la toma de color. Para mí la mejor opción es la fotografía. Y esta fotografía yo la puedo pasar a mi computadora y puedo tomar inclusive medidas numéricas con este sistema del alemán Sascha Hein. Él tiene un sistema que se llama iLab o iLabor y él nos enseña cómo podemos medir los tonos de los dientes. Entonces, si te fijas ahí, yo tengo 3 globitos. Tengo una tarjeta de balance de blancos para decirle a mi programa de edición, decirle, mira, esto es un gris, esto no tiene ni rojos, ni azules, ni verdes, y que pueda calibrar la fotografía. Y luego, si te fijas en los globitos, tengo 3 números. El número de arriba que se ve en gris es el número de qué tanta luz o qué tanta oscuridad tiene ese punto. Entonces, si el número está muy cercano al 0, pues va a ser un negro. Si el número está muy alto, cerca al 100, 200, entonces pues va a ser un número de un tono muy claro. Luego, el siguiente punto son los rojos. Entonces, ¿qué tanto rojo tiene la muestra? Y el último, el amarillo. Entonces, yo tomando un globito en mi resina y un globito en mi diente, me doy cuenta de que efectivamente son tonos bastante parecidos, digitalmente, ya no nada más a ojo de buen cubero. Y ahora voy a generar una fotografía con alto contraste para ver las características internas del diente, ver si tiene mamelones, si no los tiene. Entonces voy analizando y empiezo a ver dónde está la dentina. Entonces veo que es una dentina que no se le ven mamelones. De repente vamos a un curso donde nos enseñan a hacer mamelones muy bonitos. Todos los pacientes no los tienen o no los muestran, ¿no? No todos los pacientes los tienen o los muestran, perdón. Entonces tenemos una dentina
no con mamelones muy marcados. Vemos más o menos la zona donde voy a colocar nuestro esmalte. Vemos que hay algunas caracterizaciones, unas manchitas blancas. Entonces, todo integrado más o menos se vería así. Fíjate cómo yo estoy haciendo esta prueba, pues en el diente adyacente, ¿no? En el central izquierdo. Pero ahora, lo que puedo hacer es en mi programa de fotografía, lo invierto para que me quede en la misma posición del diente que yo voy a restaurar. Yo puedo tener una fotografía como esta ahí en mi celular y puedo estar viendo dónde voy a ir colocando mis resinas. Puedo también hacer una fotografía con polarización cruzada que me elimine todos esos reflejos para que yo pueda ver mejor estas características. Entonces, esta es polarización cruzada con alto contraste. Esta es una polarización cruzada sin contraste. Y puedo corroborar también yo ahí los tonos de mi resina que se parecen al del diente natural, ¿no? Entonces, ahora vamos con el tratamiento. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Pues bueno, quité ese bracket, intenté quitarlo, no pude, lo rompí. No lo pude despegar, entonces, pues bueno, mejor empecé a tallar el provisional. Y lo primero que hago es marcar la posición de mi línea de terminación. ¿Por qué? Porque yo voy a aislar. Y una vez aislando, pues yo ya no supe dónde quedó la encía. Entonces, primero marco mi línea de terminación. Ahora sí, hago mi aislamiento absoluto. Una vista lateral. Y entonces retiro el resto de provisional, que estaba tan bien pegado que no lo pude quitar, entonces tuve que desgastarlo. Entonces desgasté el resto del provisional. Areno para limpiar el muñón. Por eso coloqué, para proteger el diente, el otro central, le coloqué una resina azul para protegerlo del arenado. Al lateral le pusimos una bandita, como lo vimos en el primer caso, una banda metálica, por eso se pareciera que no trae nada, pero sí traía también protección. Entonces, bueno, tengo mi arenado. Y ahora, pues vamos a hacer nuestro proceso adhesivo, ¿no? Entonces voy a grabar mi dentina. 15 segundos me dice el fabricante qué es lo que tengo que grabar. Lean las instrucciones, aunque podremos extender un poquito el tiempo. Es un diente que tiene endodoncia, es un diente con dentina esclerótica, que pues ha estado expuesta ahí a varias situaciones, entonces podríamos extender ese tiempo de grabado, pero bueno, ahorita quiero ir con los tiempos que nos dice la compañía para no confundirlos, entonces 15 segundos de grabado. Ahora, un tip: aspira ese ácido grabador antes de que lo laves, porque luego lo lavamos y se va a los otros dientes y a veces no nos damos cuenta. Entonces, primero trata de llevarte lo más que puedas. Y ahora sí lava. El fabricante nos dice 10 segundos de lavado. A mí me gusta decirles que por lo menos sea el mismo tiempo que grabamos, pero el fabricante nos indica que 10 segundos de grabado, perdón, de lavado. Entonces hay que lavar mucho, hay que lavar bien ese ácido grabador. Y luego vamos a secar durante 5 segundos para no desecar demasiado esta dentina. Entonces secamos 5 segundos con aire y vamos a aplicar nuestro adhesivo. ¿Qué adhesivo? Pues Premium, adhesivo Gold Standard. Entonces Optibón FL, que vienen 2 frascos, acuérdate. Entonces primero voy a tener que colocar mi primer frasco, que es el primer. Aquí están. Entonces, primer frasco primer, donde voy a generar una especie de barrido durante 15 segundos, frotando fuerte, y luego volatilizo 5 segundos, y ahora coloco mi bonding, el frasco número 2, el negro. También 15 segundos, y volatilizo más suave 5 segundos. Entonces, ahí está la colocación del adhesivo. Vamos a fotocurar. 15 segundos. Yo extendería 20, la verdad. Y pues bueno, tenemos ya listo nuestro adhesivo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues bueno, primero necesito asegurarme de que mi restauración esté bien sellada. Entonces voy a colocar mi resina dentina opaca, asegurándome de que llegue al margen, de lograr un buen sellado, haciendo como si fuera una especie de cofia. Y una vez que ya tengo esta cofia,
Pues ahora, con esta técnica que ya muchos conocemos de tener un encerado que nos genere ese encerado una guía de silicón. Entonces tengo yo mi guía de silicón con la cual voy a reproducir la cara palatina. Entonces coloco mi resina tipo esmalte. Hacemos esta cara palatina. Ahí está. Y ahora vamos a colocar mi dentina. Entonces coloco mi dentina. Acuérdense que no teníamos grandes translúcidos. Ahí no sé si se alcance a apreciar en la foto. También coloqué un poquito de esas pigmentaciones blancas. Y vamos a rellenar ahora todo esto con nuestro esmalte. Es una vista lateral de la dentina. Hay que dejarle el espacio al esmalte necesario. El esmalte generalmente lo tenemos que dejar delgado, porque si no me empieza a cambiar el color de mi dentina y ya las cosas no salen como las planeamos. Entonces, la sugerencia es que sea de más o menos medio milímetro. Entonces, fíjense cómo yo con vistas laterales puedo darme cuenta de cuánto esmalte voy a colocar y saber si es la porción adecuada o no. Como sea el esmalte, lo tengo que colocar delgado, o tiene que ser una capa delgada, pero más bien al momento de la colocación siempre prefiero excederme un poco, colocarle de más y luego ir reduciendo ese volumen hasta lo que necesito, ayudándome con algunos colores para ubicar los tercios del diente, las inclinaciones que le tengo que dar a cada tercio, las aristas del diente, la posición en la que las debo dejar. Y entonces, pues bueno, ya que se le quita todo lo que le sobra, ahora sí que al estilo de Miguel Ángel, ¿no? Que le preguntaban cómo hacía sus obras de arte y decía que la obra de arte ya estaba dentro del bloque de mármol, que él nada más la sacaba. Entonces, pues bueno, ahora nosotros tenemos allá dentro nuestro diente, ahora hay que sacarlo. Entonces, hacemos el pulido y ahí está nuestra restauración terminada. Asusta ver ese margen tan oscuro, pero acuérdate que mi dique me está comprimiendo las papilas, entonces ahora voy a cortar ese dique para poder hacer un pulido en toda la región cervical, no dejar excedentes. Y fíjate cómo en cuanto yo quite el dique, luego esas papilas empiezan a retomar un poquito su lugar. Tardan, pero ya se ve menos peligroso el resultado final, ¿no? De lo que teníamos previamente. Entonces, sí es una restauración que desgraciadamente el tono cervical se sigue viendo oscuro, pero es muy complicado porque ¿qué opciones tengo? Pues bueno, tal vez podría colocar un mayor grosor de resina, pero para generar un mayor grosor de resina, pues yo hubiera tenido que preparar más. Y ustedes vieron lo delgada que estaba esa raíz, ¿no? Entonces, pues bueno, desgraciadamente a lo mejor tenemos que encontrar ese punto medio donde la paciente pues no se vea estéticamente tan comprometida y que yo tampoco desgaste demasiado el diente. Entonces, acuérdate que pues es una corona transicional, una restauración transicional que va a servir durante el tratamiento de ortodoncia y lo ideal, pues bueno, en un futuro va a ser probablemente cambiarla y ojalá que en laboratorio logremos tener materiales más opacos que nos brinden un resultado aún mejor. Pero bueno, el resultado creo que bastante bueno. Esto está al día siguiente. A la paciente le iban a poner los brackets a los pocos días, entonces le dije, no, ven al día siguiente para hacerte un pulido final, tomarte las fotos. Entonces, esto está al día siguiente. Vean la encía como, a pesar de que la estuvimos empujando un poquito, pues se va recuperando, no está muy maltratada. Vista lateral. Sonrisa de nuestra paciente. Y un pequeño resumen de los antes y después. Entonces, bueno, como les digo, con esto no les quiero decir, ay, sí, pónganse a hacer coronas de resina definitivas. No admitimos reclamaciones de que al rato me digan, no funcionó, sino simplemente, pues bueno, fue un caso que consideré con mucha información y muy didáctico para poder darles algunos tips al respecto. Entonces, es una restauración provisional, pero pues bueno, la verdad, no sé si sea porque yo la hice y le tengo mucho amor, pero pues yo la consideré un provisional premium, ¿no?
Les agradezco mucho, muchísimo a los que están acompañándome, a los que por ahí me mandan un comentario, por ahí me estuvieron escribiendo que me iba a acompañar Jorge, Mauricio, Amadeo, Oscar, vi por ahí al doctor David, a mi amada esposa, por supuesto. Entonces les agradezco mucho a todos los que ya me conocen y siguen mi trabajo y me apoyan, y a los que no me conocen también les agradezco por darme la oportunidad. Si algo de mi trabajo les gustó, estas son mis redes sociales, que prácticamente pues las uso de manera profesional, no van a ver mi vida personal, sino que simplemente pues van a ver casos como este, ¿no? Y ya para cerrar, pues bueno, quiero dejarte ya nada más con este pensamiento. Compra los mejores materiales y equipo que te sean posibles. Pero, recuerda que el mejor material no hace el mejor tratamiento. ¿Qué pasa? Ahorita ando muy picado con la Fórmula 1, con Checo, que pues le está yendo súper bien. Entonces, ¿qué pasa si a mí me dan un Red Bull, el Red Bull de Checo, y lo traigo en la calle y de repente se me empareja un BMW y me pide que hagamos unos arrancones? Yo tengo el mejor carro, sin duda, ¿no? Pero probablemente pues lo voy a estrellar a los escasos metros porque no estoy preparado, a pesar de que tenga el mejor automóvil, no estoy preparado para manejarlo, ¿no? Entonces, ustedes compren los mejores materiales, tengan los mejores materiales, pero inviertan en el activo más importante, que son ustedes mismos. Entonces, invierte en ti, prepárate tú para que le saques el mejor provecho a todos tus equipos, a todos tus materiales. Invierte en ti y invierte también en lo que amas. Ahí al fondo se ve mi familia, mi esposa creo que me está viendo, entonces pues, le mando un abrazo, un beso. Entonces, siempre trato de tener un equilibrio entre mi vida profesional y mi vida personal y es lo más importante, ¿no? No descuidemos las cosas más importantes en nuestra vida. Muchas gracias.